Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por participar y conectaros a mi canal de YouTube, El Camino Espiritual. Hoy vamos a hablar de el periodo de las Navidades que estamos a punto de comenzar. Este tiempo coincide justamente con el inicio de la estación invernal, con el descanso de los estudiantes. Y en el ámbito laboral se descansa los días más significativos como el día de Navidad, el día de Año Nuevo y el día de Reyes. Este tiempo es especial porque nos envuelve un espíritu que nos anima y nos empuja, en primer lugar, bueno, a estar juntos, a compartir en familia con los seres queridos. En segundo lugar, es tiempo también de perdonar a nuestros enemigos, a todas aquellas personas que nos han podido hacer daño, para superar y dejar atrás los odios y los resentimientos del pasado. Es tiempo, en tercer lugar, de ser generosos, de pensar en aquellas personas que menos tienen y que lo están pasando realmente mal. Podemos contribuir en ese tiempo con una buena acción y proporcionar felicidad y alegría. Todos conocemos personas próximas que lo están pasando mal, ya sean familiares, amigos, vecinos, conocidos, y si no sabemos de nadie, tenemos la opción de las organizaciones de caridad, con alguna que estemos conectados o nos sintamos más próximos. Podemos pues aportar nuestro granito de arena. En cuarto lugar, es un tiempo para reflexionar, para pararnos y mirar atrás y ver qué tipo de vida estamos llevando, dónde nos encontramos realmente y hacia dónde queremos ir. Es momento también de comprobar nuestros objetivos, nuestras metas que nos marcamos al inicio del año, si las estamos cumpliendo o no. Si no lo estamos haciendo, todavía tenemos unos días antes de concluir este año 2020 y hacer una nueva determinación y compromiso para ser responsables, para cumplir nuestras promesas que hicimos al cielo, a nuestra pareja o a nosotros mismos. Bien, Jesús nace en un lugar pobre, probablemente en el lugar más humilde que pueda existir, que es un establo. Y todos sabemos que los establos es donde viven los animales y que los reyes, por norma general, nacen en palacios rodeados de abundancia, de servicios y todo tipo de comodidades. Bien, Jesús nos enseña, nos muestra desde su mismo nacimiento el valor y la importancia de la humildad como parte de nuestra vida física en la tierra. Bien, tres reyes de Oriente son guiados por una estrella y conducidos hasta Belén, el lugar de nacimiento de Cristo. Allí se postran y adoran con oro, incienso y mirra al Rey de Reyes. Vemos que a partir de ese momento no hay registro escrito acerca de la infancia y la adolescencia de Jesús, excepto pequeñas cosas como por ejemplo que José y María tuvieron que huir junto con su hijo Jesús recién nacido a Egipto por un tiempo para salvarle la vida a Jesús. Y esto
fue porque Herodes se enteró de la llegada de los 3 reyes de Oriente que venían para ver, conocer y adorar al futuro rey de Judea. Herodes sintió envidia y amenazado su posición, su trono, así que redactó de inmediato una ley que decía que todos los niños menores de 1 año tenían que morir. Por otro lado, sabemos que Jesús aprendió el oficio de carpintero a través de su padre José, y que se dedicó al negocio familiar de la carpintería hasta la edad de 30 años. Por las escrituras también sabemos que a la edad de 12 años Jesús fue a visitar Jerusalén junto con sus padres, y que allí José y María extraviaron a Jesús y que estuvieron buscándolo por 3 días y al final lo encontraron en el templo, rodeado de sabios, maestros, rabinos, que estaban maravillados de la profundidad, la visión de las palabras de Jesús en relación a las enseñanzas. Bien, Jesús inicia su ministerio público a la edad de 30 años y por un periodo de 40 días hace un ayuno de retiro en el desierto, y allí es tentado hasta 3 veces por el Señor del Mal. Y Jesús, a pesar de el hambre, la calor y la soledad, no se deja manipular y finalmente sale victorioso. Juan el Bautista es la figura central, clave en ese tiempo, porque es el precursor, el que abre el camino, el que prepara la venida de Jesús a través de el arrepentimiento y el bautismo. Juan el Bautista representa el puente de unión, de conexión del pueblo con Jesús. Y la imagen que tiene el pueblo de Juan el Bautista es de gran expectación. Ven a Juan como un gran hombre, como el hijo de un gran sacerdote, Zacarías, como una persona con educación y experiencia religiosa, como alguien que vive una vida de abstinencia y de retiro en el desierto. Y hay muchas personas importantes de la sociedad en esa época que creen que incluso Juan el Bautista podría ser el Mesías, el Salvador. Vemos que Juan el Bautista tan solo en una ocasión reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, y eso sucede porque el mismo Juan tiene una experiencia espiritual, una revelación directamente del cielo, cuando se encontraba en el río Jordán y se presenta a Jesús para ser bautizado por él. Juan el Bautista ve que se abre el cielo y escucha la voz de Dios que le dice: este es mi Hijo, el amado, en quien deposito mi complacencia. Y acto seguido ve bajar el Espíritu en forma de paloma que se posa en Jesús. Y en ese momento Juan el Bautista sabe que Jesús es el Hijo de Dios, y delante de las personas que se encuentran allí con él, reconoce que Jesús es el que estaban esperando y que él no es digno de desatarle ni siquiera las sandalias. A partir de ese momento no hay registro escrito de que Juan el Bautista se uniera y siguiera a Jesús como su primer discípulo. Más bien,
Juan el Bautista se dedica a acusar públicamente a Herodes de adulterio porque estaba teniendo relaciones sentimentales con la mujer de su hermano recientemente fallecido. Juan el Bautista es apresado y es decapitado. Bien, el plan, la crucifixión, no es el plan original de Dios, sino más bien fue un plan alternativo para salvar a la humanidad a nivel espiritual. Jesús termina encontrándose completamente solo, es decir, todas las personas preparadas, incluso la propia nación de Judea, que habían sido preparadas por mucho tiempo para recibir, aceptar, unirse, seguir y apoyar el trabajo de Jesús en su misión mesiánica de construir el reino de los cielos y la tierra, ninguno de ellos cumple su responsabilidad. Y esto hace que Jesús no pueda evitar el camino de la cruz. Esto lo vemos en primer lugar con Juan el Bautista. Al ser decapitado Juan el Bautista, el puente de unión del pueblo con Jesús se rompe y Jesús tiene muy difícil conseguir que la gente le crea, porque el pueblo veían a Jesús como al hijo de un humilde carpintero, como a una persona que aparentemente no tenía ningún tipo de experiencia o educación religiosa, y que era una persona que era amigo y que se reunía con bebedores, con recaudadores de impuestos, con pecadores y con prostitutas. Alguien que decía ser el rey del sábado y se ponía a la altura de Dios. Entonces Jesús hizo todo lo posible para conseguir que la gente se uniera y le siguiera, pero tuvo que recurrir a los milagros para conseguirlo. Hizo posible que mucha gente pues realmente viera el verdadero poder del cielo, ¿no? Muchos ciegos recobraron la vista, muchas personas inválidas o impedidas pudieron volver a levantarse y caminar, muchas personas poseídas por espíritus malos de nivel bajo fueron liberadas, incluso otras personas fueron resucitadas de la muerte. Por tanto, Jesús pues consiguió de alguna manera que la gente, especialmente los que habían sido sanados física y espiritualmente, le creyeran y le siguieran. Pero inmediatamente el Sanedrín, que era el consejo religioso de ancianos de los judíos, empezó a temer a Jesús porque veían que Jesús movía los corazones de las personas y que la autoridad y la posición del Sanedrín estaba en peligro. Entonces el Sanedrín acusó públicamente a Jesús de hereje porque Jesús había revelado que era el Hijo de Dios. Y ante las autoridades romanas, el Sanedrín también acusó a Jesús de alterador del orden público y como enemigo de Roma y del César, porque se autoproclamaba el futuro rey de los judíos. Bien, vemos que por otro lado los 12 discípulos de Jesús, las personas más próximas que habían compartido y convivido durante 3 años durante el ministerio de Jesús, ninguno de ellos
había entendido de corazón la misión de Jesús. Ninguno de ellos había establecido un fundamento en Jesús. Y la última opción que tenía Jesús de continuar su trabajo en la tierra y evitar el camino de la cruz fue en la última oración en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, cuando Jesús pide a 3 de sus principales discípulos que se queden toda la noche a orar con él. Y todos sabemos lo que pasó. Estos discípulos se durmieron. Así que Jesús se quedó completamente solo y no existió ni una sola buena condición que el cielo pudiera utilizar para permitir que Jesús continuara su labor mesiánica en la tierra para sustancializar el reino de los cielos, un mundo de amor, paz y bondad, una sola y gran familia mundial. Bien, nuestros días actuales son los últimos días, no en el sentido literal de la palabra, de catástrofes naturales y de destrucción del planeta Tierra, sino como la última etapa o la culminación del trabajo de Cristo en su segunda venida a la Tierra. Y esto lo vemos por 3 razones principales. En primer lugar, hay un despertar de las conciencias y una apertura de los sentidos espirituales. Cada vez hay más personas que están despertando sus conciencias y que están abriendo sus sentidos y desarrollando las habilidades espirituales y por tanto son más perceptivos a la existencia, a la realidad del mundo espiritual. Hay un mayor deseo y de búsqueda de conocimiento de nuestro verdadero yo interior, de nuestra verdadera identidad. Esto lo vemos en los muchos grupos de camino espiritual que intentan encontrar y dar respuestas a las preguntas fundamentales acerca de la vida del universo, es decir, de dónde venimos, por qué y para qué estamos aquí y qué sucede después cuando nos marchemos. Bien, por otro lado, vemos que da la sensación de que la humanidad cada vez es más pequeña, es decir, que estamos más conectados y que dependemos más los unos de los otros. Esto lo vemos a través de los matrimonios internacionales, interraciales, interreligiosos. Están ayudando en gran medida a superar, romper barreras y a terminar con los odios y los resentimientos del pasado. Los vuelos internacionales, Internet, nos permiten conectarnos en poco tiempo con cualquier persona desde cualquier parte del globo terrestre. Y por otro lado, vemos que hay una mayor sensibilización por parte de la humanidad en el trato y en el dominio que ejercemos sobre las cosas de la creación. Esto podemos verlo a través de los muchos grupos que van apareciendo de lucha en defensa, de conservación, de protección de nuestro planeta, de protección del medio ambiente, de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestra atmósfera, de nuestros ríos, de nuestros océanos. Y las energías limpias renovables nos permiten cada vez ir dependiendo menos de las energías fósiles del petróleo o derivados que contaminan mucho. Esto nos ayuda a mantener limpio, sano nuestro planeta y a poder transmitirlo como legado a nuestras futuras generaciones. Conclusión:
Vivimos en el tiempo más importante del año, que es la época de las Navidades, porque conmemoramos el nacimiento del Hijo de Dios. Es tiempo de estar juntos, de compartir con los seres queridos. Es tiempo para perdonar a todos aquellos que nos han causado dolor y sufrimiento. Es tiempo de ser generosos y ayudar a los que realmente lo necesitan. Y coincide además este tiempo en el que vivimos con los últimos días, es decir, no en el sentido de destrucción de nuestro mundo físico, sino de ver el final del sistema de la sociedad en la que vivimos. Vemos la decadencia, el declive de los valores morales, y por tanto es un tiempo de incertidumbre, es un tiempo de confusión, de convulsión, de grandes cambios, de muchos conflictos, de no ver futuro, de no ver salida por un lado, pero la luz al final del túnel está muy cerca y en muy poco tiempo veremos el resurgir de un nuevo sistema de sociedad donde se establecerá una sola y gran familia mundial, un mundo de amor, paz y bondad. Y los valores que van a sustentar este nuevo sistema serán los valores de la bondad, que sustituirá al valor del egoísmo, que sabemos que el egoísmo ha sido el causante de mucho dolor, miseria y sufrimiento a lo largo de la historia. Otro valor será el amor verdadero, que va a sustituir y erradicar completamente lo que es la inmoralidad. Y el tercer valor será el valor de la paz, que pondrá fin a todos los conflictos, a la violencia de todas sus formas posibles. Pues muy bien, muchas gracias. Esto era todo lo que tenía preparado y quería compartir con todos vosotros.